El siguiente tema que vamos a ver es la tabla periódica de los elementos y vamos a empezar resolviendo un ejercicio que dice lo siguiente. Indicar a qué grupo y periodo de la tabla periódica pertenecen cada uno de los siguientes elementos. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es un esquema de los elementos ordenados por su Z, su configuración electrónica y sus propiedades. Tiene el siguiente formato. Está dividida en grupos. Los elementos que forman un mismo grupo tienen igual número de electrones en su configuración electrónica externa. Tiene 18 grupos, ¿sí? Numerados del 1 al 18. Cada uno de estos grupos son estas columnas que aparecen acá. Numeramos todos los grupos: grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16, grupo 17 y grupo 18. En cada uno de los grupos, el número de electrones de la configuración electrónica externa es el mismo. ¿Qué son los períodos? Los elementos que se encuentran en un mismo período tienen el mismo número cuántico principal. Los períodos son cada una de estas líneas horizontales. La tabla periódica consta de 7 períodos. Para no escribir una tabla periódica larga, acá lo que van a ver es un corte y acá se repite el período 6 y el período 7. Estos elementos que se ubican acá, fíjense en que no tienen número de grupo porque se los estudia como un solo bloque. Continuamos con el ejercicio y estos son los elementos que vamos a ordenar en la tabla por grupo y por período. Recordemos que los grupos son cada una de estas columnas que aparecen acá. Estos son los grupos. Tenemos los 18 grupos. Mientras que estos son los períodos. Tenemos 7 períodos. Voy a escribirlo acá abajo. Muy bien, entonces vamos a empezar a ordenar estos elementos en la tabla periódica para poder determinar a qué grupo y a qué periodo pertenecen. Los elementos se ubican en la tabla periódica en orden creciente de su número atómico. Por lo tanto, el elemento con un Z de 1 se va a ubicar acá, el elemento con un Z2 se va a ubicar acá, 3 con Z4, con Z5 y así sucesivamente. Por lo tanto, si conozco el Z del elemento, puedo ubicarlo en la tabla periódica. En este caso, el sodio tiene un Z de 11, lo ubico acá. El sodio se ubica entonces en el grupo 1 y en el período 3. Vamos al calcio. Hay que contar 20 casilleros. Cuento 20 casilleros y llego acá. El calcio se ubica en el grupo 2 y el período 4. Voy al aluminio. Cuento 13 casilleros. El aluminio se ubica acá. El aluminio está en el grupo 13 y el período es el 3. Vamos a ver el carbono. Vamos a hacerlo lentamente el carbono. Z1, Z2, 3, 4, 5, 6. 6 casilleros. Ubico el carbono acá. Grupo 14 y período 2. El arsénico
Tengo que contar hasta 33. Lo voy a ubicar acá. Está en el grupo 15. Y el periodo es el 4. Vamos al azufre. Cuento hasta 16. Lo ubico acá. Está en el grupo 16 y su periodo es el 3. El yodo 53 lo voy a ubicar acá. Está en el grupo 17 y el periodo es el 5. El argón con Z de 18 lo voy a ubicar acá. Está en el grupo 18 y el periodo es el 3. El escandio con un Z de 21 lo ubico acá. Está en el grupo 3 y el periodo es el 4. El hierro con un Z de 26, hasta acá tengo Z de 21, 22, 23, 24, 25, 26, ubico al hierro acá, está en el grupo 8 y el periodo es 4. El cadmio con un Z de 48, lo voy a ubicar acá, está en el grupo 12 y el periodo es el 4. El cromo con un Z de 24, este tenía 21, 22, 23, 24, voy a ubicar el cromo acá. Está en el grupo 6 y el periodo es el 4. Y por último el cobre con un Z de 29, lo ubico acá, está en el grupo 11 y el periodo es también 4. Hasta ahora, nosotros ubicamos los elementos en la tabla periódica en orden creciente de su número atómico. Pero también sabemos que los elementos que forman parte de un mismo grupo tienen el mismo número de electrones en su configuración electrónica externa. Vamos a empezar viendo el elemento sodio, que es el primero de los elementos de los cuales habíamos ubicado. Para eso estoy poniendo un extracto, ¿sí? Un pedacito de lo que sería este primer grupo de la tabla periódica y vamos a mirar la configuración electrónica externa justamente para poder ver qué relación existe. En el primer elemento, la configuración electrónica externa es 1s1. En el litio, 2s1. En el sodio, 3s1. El potasio, 4s1. Tengo hasta el periodo 4. Si siguiera acá sería 5s1, 6s1, 7s1. Pueden corroborarlo mirando en sus tablas periódicas. Por lo tanto, yo podría decir que todos estos elementos tienen un electrón en un orbital s y lo que está cambiando es su número cuántico principal. El número cuántico principal lo simbolizamos con la letra n. Podemos escribir como una configuración en forma genérica de este grupo esta, NS1. Este grupo se llama el grupo 1 y los metales alcalinos. Es el nombre del grupo. Dentro de este grupo, ojo que comienzan en el periodo 2. Fíjense en que acá hay una separación entre el hidrógeno y el resto de los elementos. Acá también aparece esa misma separación. El hidrógeno está ubicado acá por configuración electrónica, pero no es un metal alcalino, es más, ni siquiera es un metal. Entonces, los valores que puede tomar N van desde 2 hasta 7. En este caso, el sodio
está ubicado en el periodo 3, pero es el segundo metal alcalino. Vamos a continuar con el siguiente elemento, en este caso el calcio. El calcio corresponde al grupo 2 de la tabla periódica, nuevamente un extracto de algunos elementos del grupo 2 de la tabla periódica y vamos a ver nuevamente la configuración electrónica externa y ver qué conclusión podemos sacar. El berilio tiene una configuración electrónica externa de 2s2, el magnesio 3s2, el calcio 4s2, el estroncio 5s2. Por lo tanto, en este grupo podemos decir que su configuración electrónica externa en forma genérica es ns2, donde n comienza en el periodo 2 y va desde 2 hasta 7. 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. A este grupo se lo conoce con el nombre de metales alcalino-térreos, comienzan en el periodo 2. En este caso, si miramos el calcio, que es el elemento que nosotros tenemos, es el primero, segundo, el tercer metal alcalino térreo. Continuamos con el ejercicio. Vamos a ver ahora el aluminio. El aluminio está en el grupo 13 de la tabla periódica y vamos a marcar, como hicimos antes, las configuraciones electrónicas externas de todos los elementos que forman parte de este grupo. En el caso del boro, la configuración electrónica externa es 2s2, 2p1. En el caso del aluminio, 3s2, 3p1. En el caso del galio, 4s2, 4p1. En el caso del indio, 5s2, 5p1. O sea que en forma genérica y de la misma forma que antes, podemos escribir la configuración electrónica externa como ns2, np1. Este es el grupo 13, nuevamente comienza en periodo 2. Vamos al siguiente de los elementos, en este caso el carbono. El carbono forma parte del grupo 14. Marcamos las configuraciones electrónicas externas, a ver si llegamos a una configuración electrónica general. 2s2, 2p2, 3s2, 3p2, 4s2, 4p2 y para el estaño 5s2, 5p2. O sea que nuevamente podemos poner como una configuración electrónica genérica ns2, np con 2 electrones. Este grupo es el grupo 14 y nuevamente comienza en el periodo 2. Vamos a ir al siguiente, el arsénico. El arsénico está en el grupo 15 y si marcamos su configuración electrónica externa, vamos a ver en cada uno de los casos 2s2, 2p3, 3s2, 3p3, 4s2, 4p3, 5s2, 5p3. O sea, podemos marcarla en forma genérica como ns2, np con 3 electrones. Este grupo es el grupo 14 y nuevamente comienza, el grupo 15 y nuevamente comienza en el periodo 2. Vamos al siguiente grupo, el grupo en el que marcamos el azufre. Este es el grupo 16. Vamos a
plantear también su configuración electrónica externa. En este caso, la configuración electrónica externa, empezando con el oxígeno, que es el primero de los elementos que aparece, es 2s2, 2p4, el azufre, 3s2, 3p4, esto ya lo habíamos escrito, el selenio, 4s2, 4p4, el teluro, 5s2, 5p4, por lo tanto, de la misma forma que antes, podemos escribir como configuración electrónica genérica para este grupo NS2NP4. Este es el grupo 16 y se lo llama calcógenos y comienza también en el periodo 2. El grupo 17 de la tabla periódica, que habíamos ubicado al elemento iodo, vamos a mirar su configuración electrónica externa. El primero de los elementos es el flúor, con una configuración electrónica externa de 2s2, 2p5, cloro, 3s2, 3p5, bromo, 4s2, 4p5, y yodo, que ya lo habíamos escrito, 5s2, 5p5. O sea que como configuración electrónica genérica, puedo poner para este grupo NS2, NP5. Este grupo se lo llama halógenos. Comienza en el periodo 2. Vamos a volver a escribir uno en este caso. En este caso, el yodo, fíjense, es primer halógeno, segundo halógeno, tercer halógeno, cuarto halógeno. Por más que esté en el periodo 5, es el cuarto halógeno. Ahora sí vamos a continuar con el siguiente elemento, el argón. El argón forma parte del grupo 18 y al igual que antes vamos a marcar las configuraciones electrónicas externas. En este caso notamos que el helio tiene una configuración electrónica externa de 1s2, pero el resto de los elementos que componen este grupo tienen una configuración electrónica externa 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, o sea, en forma general podemos escribir NS2, NP6. El grupo 18 se lo llama los gases nobles y comienza en el periodo 1, ¿sí? Es el único de los grupos que comienza en periodo 1 y comienza con una excepción en la configuración electrónica en el periodo 1, que es para el caso del helio, cuya configuración electrónica es 1s2. Continuamos con el ejercicio y vamos a ver la configuración electrónica de los elementos que están comprendidos entre el grupo 3 y grupo 12. Al igual que antes, pongo un extracto de la tabla periódica, más chiquito, ya no diferenciado grupo por grupo, así avanzamos, y lo que vamos a observar en cada uno de estos elementos es que el último electrón, el electrón diferencial, se está ubicando en un orbital D. Estos elementos se los llama elementos de transición. Su último electrón se ubica en un orbital D. Si miramos en este caso, la configuración electrónica externa es 3s1, 4s2 y acá lo mismo es 4s1, 5s2, o sea que mantenemos el mismo criterio que en los elementos que estuvimos trabajando, en los elementos y en los grupos que estuvimos trabajando a lo largo de este ejercicio. De acuerdo a lo que acabamos de ver de configuración electrónica, podemos dividir la tabla periódica en 4 bloques. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Los elementos que se ubican en los bloques S y P se los llaman elementos representativos. Los elementos que se ubican en el bloque D se los llama elementos de transición. Y los que se ubican en el bloque F se los llama elementos de transición interna.
y de acuerdo a sus propiedades podemos clasificarlo en metales, no metales y gases nobles. Bueno, vamos a terminar resolviendo un ítem que integre los conceptos que acabamos de ver. Este ítem dice lo siguiente: el elemento J es el tercer metal alcalino. El ion M- es isoelectrónico con el quinto gas noble. La configuración electrónica del anión divalente de R es 3s2-3p6. Indicar a los elementos J, M y R con sus símbolos e indicar a qué grupo y a qué periodo pertenecen. Muy bien, lo que vamos a necesitar tener a mano es la tabla periódica. Acá he puesto una tabla periódica chiquita, sé que por ahí no se llegue a ver claramente, pero ustedes pueden tener a mano su propia tabla periódica. Me dice que el elemento J es el tercer metal alcalino, ¿sí? Los metales alcalinos, recordemos, que forman parte del grupo 1. Pero tenemos que tener cuidado. Recuerden que el hidrógeno no es un metal alcalino. Por lo tanto, si yo cuento, este será el litio, el primer metal alcalino, el sodio, el segundo metal alcalino, y el potasio será el tercer metal alcalino. Entonces, J es el potasio y estará en el grupo 1 y periodo, en el periodo 4. Esta es la primera respuesta que tengo para este ítem. Vamos a la segunda. Me dice que el ion M- es isoelectrónico con el quinto gas noble. O sea, M- es isoelectrónico con el quinto gas noble. Los gases nobles están en el grupo 18. El helio es el primero, neón el segundo, argón el tercero, criptón el cuarto, xenón es el quinto gas noble. Si es isoelectrónico, estamos indicando que tiene igual número de electrones. Por lo tanto, el xenón tiene un Z de 54. Esto me indica que tiene 54 protones y 54 electrones. Si M- es isoelectrónico con el xenón, M- tendrá 54 electrones, pero ahora, para calcular el número de protones, tenemos que tener en cuenta que cuando se forma el anión, ganó un electrón, por lo tanto tiene 53 protones. O sea que el Z del elemento M es 53, por lo tanto, el elemento M es el yodo. El yodo es un halógeno, está en el grupo 17, forma parte de los halógenos y va a estar en el grupo 17, periodo 5. La segunda respuesta es esta. Vamos ahora a R. ¿Qué información me dan de R?
me dicen que la configuración electrónica externa de R2- es 2 electrones con estado 3s y 6 electrones con estado 3p. Para que se forme R2-, tuvo que haber R ganado 2 electrones. Por lo tanto, R debe tener 2 electrones menos. O sea que de esta configuración electrónica externa, yo puedo escribir la configuración electrónica externa de R teniendo en cuenta que va a tener 2 electrones menos. Los 2 últimos electrones se ubicaron en orbitales p. Por lo tanto, la configuración electrónica externa de R será 3s2, 3p4. 2 electrones con estado 3s y 4 electrones con estado 3p. Según la configuración electrónica, puedo buscarlo en la tabla periódica y el elemento R es el azufre. El azufre forma parte del grupo 16, que se lo llama calcógenos. Y está, como dijimos, en el grupo 16, periodo 13. Y esta es la última de las respuestas que me está pidiendo este ejercicio.